En esta mañana yo voy a compartir la palabra, pero hermanos, pongan la mirada en el Señor. No pongan la mirada en mí, porque algunos, pues a veces, ¿verdad?, dicen, uy, que me gusta esto, lo otro, pero la mirada siempre debe de estar en el Señor. Me he privado de cantar porque dije, con la voz como la tengo, no voy a poder compartir, pero creo que se me oye bien en esta mañana. Y Señor, tomaré un poquito de agua de vez en cuando para que no me entre ese picor que me hace toser. Pero bueno, vamos a darle gracias al Señor. Lo hemos hecho en toda la mañana y hemos visto, ¿verdad?, su presencia entre nosotros. Pero una vez más, vamos a orar para presentar esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y que el Señor unja mi vida, me utilice, pero también los oídos de los oyentes. Es importante. Amén. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Pedimos que tú nos des, Señor, esa atención a tu palabra que mereces tú, Dios mío, porque tú la envías con un propósito para nuestras vidas. Por eso, Señor, danos oídos abiertos, atentos, Señor, para escuchar tu voz en esta mañana. Te doy gracias, Dios mío, por este privilegio de compartir tu palabra. Te ruego, Señor, que tú unjas mi vida, limpies mi vaso. Solamente tú puedes hacerlo, Dios mío. Yo te doy gracias en esta mañana por este privilegio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. En medio de todo lo que el Señor me ha mostrado en esta mañana, yo quiero compartir un versículo que ha sido como nuevo para mí. Pero antes de eso, quiero ponerlo la atención de que, como dice la palabra, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, ¿vale? Con un propósito de que nosotros llegamos a la perfección que el Señor quiere para nuestras vidas. El Señor tiene mucha palabra para enseñarnos, pero a veces la leemos y no la comprendemos muy bien. Por eso a veces necesitamos profundizar y meditar en lo que la palabra de Dios dice. No sé cuántos de ustedes que han ido a un hospital han visto ahí unos carteles grandes, color verde, que pone derechos. ¿Sí? ¿Lo habéis visto? Y en otro que pone deberes, ¿vale? ¿Quién me puede decir a mí lo que son los deberes? Los deberes son las tareas del colegio, diría alguno, ¿no? Porque todo el mundo dice, uy, tengo que hacer los deberes o tienes que hacer los deberes. Pero los deberes son otra cosa. Yo he buscado y dice que son reglas y leyes y normas que regulan nuestra convivencia en la sociedad. Y todos tenemos obligación de cumplirla. Entonces, si hay deberes en la vida normal, ¿cuánto más debemos de pensar los deberes que el Señor nos ha dado a nosotros a través de su palabra? Y es importante que nosotros tomemos eso como una enseñanza grande de Dios. Un versículo que he leído esta mañana a las 5 de la madrugada. Me junto con algún grupito de hermanos que oramos de madrugada desde hace ya un tiempo. Y estábamos comentando este versículo. Y se ha hablado esta mañana mucho de esto, porque hemos hablado del agua, de la lluvia, del refresco de Dios, todas esas cosas, ¿verdad? Pero me sorprendí mucho al leer este versículo, porque digo, no había meditado yo en él. Pero fijaros bien, tiene que ver con los deberes y con las normas que el Señor nos ha dado. Porque hemos cantado aquí, tu pueblo dice gracias y grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo, hemos cantado. Pero eso no es de ahora. El Señor desde el principio ha tenido interés sobre su pueblo Israel para enseñarle muchas cosas.
Y dice la palabra, yo lo aprendí cuando era jovencita, me viene a la mente ahora ese versículo, que mi pastor tenía la costumbre de enseñarnos 2 versículos todas las semanas, nos lo ponía en una pizarra y lo teníamos que memorizar. Y cuando uno es niño chico lo memoriza todo, de grande no te acuerdas de nada, pero de chico te acuerdas de todo. Entonces yo era chica en el Señor y chica como persona, todavía no he crecido yo al punto, ¿verdad? Pero en ese tiempo en que yo estaba dando mis primeros pasos con el Señor, aprendí este versículo que dice, porque alguno lo puede buscar, porque no me acuerdo, creo que está en el libro de Hebreos y es un versículo 15, creo, pero no lo he podido encontrar antes de subir aquí. Pero dice, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ese versículo lo aprendí, como digo, cuando tenía 20 años, todavía lo recuerdo, porque eso se ha quedado en mi corazón. Dios tiene interés en su pueblo y Dios dijo en el Éxodo un versículo que me ha llamado mucho la atención hoy. Esto a modo de introducción, que la palabra va en otro texto. Pero dice, mas al Señor vuestro Dios serviréis y Él, escuchen bien esto, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. El Señor, hermanos, va a bendecir tu pan y tus aguas, como en esta mañana hemos estado hablando del agua del Señor y de todas esas cosas que hemos cantado. Dios tiene para nosotros, hermanos, grandísimas bendiciones. Parece que lo sabemos, que lo conocemos, pero a veces no nos enteramos de lo que el Señor nos está diciendo. Y vamos a ir al libro de Romanos para sacar de ahí una enseñanza de un solo versículo, aunque voy a leer algunos más, pero hoy lo voy a coger de un solo versículo. A veces me encanta eso, cuando en la palabra del Señor hay 3 puntos de predicación, aunque tú no te lo hayas planteado así, pero lo hay. El Señor lo pone en su palabra con mucha autoridad. Capítulo 12 de Romanos. ¿Y por qué he hablado de los deberes? Los que tienen su Biblia, que me lean, por favor, que es lo que encabeza este versículo, el capítulo 12 del libro de Romanos, que dice, deberes cristianos. Por eso yo estoy hablando de lo que significa los deberes. Son unas normas, unas reglas, aquellas cosas que nos ayudan cuando las obedecemos a convivir mejor. Por eso, como dije antes, allí en el hospital lo ponen los deberes, porque tú tienes que hacer cosas que no se pueden hacer de manera normal y común. Así que esto es importante para nosotros. Los deberes cristianos están en el capítulo 12 del libro de Romanos. Os lo mando como tarea, como deber, para que lo leáis en vuestra casa cada uno y saque de ahí la enseñanza que Dios tiene. Porque yo voy a decir unas cuantas nada más, ¿vale? Pero todo el capítulo entero no tiene desperdicio. Es una palabra que cada uno de nosotros debe de grabar en el corazón y practicarla en la iglesia. Porque lo auténticamente espiritual, hermano, es siempre práctico. Si tú no puedes practicar una cosa, es que no te sirve. Pero por eso esto es tan importante. Amén. Vamos a leer desde el versículo 9 del capítulo 12. Pero como digo, hacer la tarea en la casa, porque yo voy a leer hasta el versículo 12, pero después de ahí viene un montón de cosas que son deberes
para cumplir de forma práctica en la iglesia del Señor. Dice el versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Me voy a parar un momento solamente ahí. Nos habla del amor, que sea sin fingimiento, nos habla de aborrecer lo malo, y hay muchas cosas malas en este mundo que tenemos que aborrecer, pero no nos damos cuenta y nos metemos de lleno ahí dentro. Y dice también que el amor debe de practicarse de los unos para con los otros. Y dice en otra parte de la Biblia que el amor cubrirá multitud de pecados. Somos muy propensos para señalar con el dedo, pero cuando tú señalas así, estos tres te están apuntando a ti. Ten cuidado. Porque el Señor nos dice que no miremos la paja en el ojo de nuestro hermano cuando hay una viga en el nuestro. Antes de tú mirar lo que puede haber en otra persona, mírate a ti mismo. Porque seguro que Dios te va a redarguir si estás abierto a que Dios cambie tu corazón. Amén. Esto es práctico, hermano. Yo no estoy hablando de ninguna cosa que no sea práctica en el Señor. Y nos habla, el Señor decía que el mundo conocería a Él si nosotros tuviéramos amor los unos con los otros. Yo le doy gracias al Señor por esta congregación. Yo veo mucho amor entre los hermanos. De verdad, en la gran mayoría hay manifestación del amor de Dios. Hay un deseo de compartir los unos con los otros, de ayudarnos los unos a los otros. Eso es valioso hoy día, porque el mundo quiere dame, 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 dame. Como dice por ahí en el proverbio que la sanguijuela siempre dice dame, dame, siempre está chupando de donde no debe. Entonces no seamos nosotros así, porque la palabra del Señor nos enseña muchas cosas. Amén. Bueno, para decir los 3 puntos que vamos a desarrollar aquí, está en el versículo 12. Después de que el Señor nos da el deber de hacer las cosas con diligencia, de no ser perezosos, de ser fervientes en espíritu, sirviendo a Dios, dice estas cosas: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Quiere decir que en este versículo 12 hay 3 características que el Señor nos enseña en su palabra. Dice que debemos de estar gozosos en la esperanza. ¿Qué es la esperanza para nosotros? A veces es un estado de ánimo que tenemos porque anhelamos cosas y esperamos que el Señor nos las dé. Y esa es la esperanza con la cual nosotros tenemos la expectativa de lo que el Señor va a hacer con nosotros. Esa es una definición, es una virtud también que Dios ha puesto en nuestro corazón, en la cual esperamos que alcancemos lo que Dios nos ha dicho y nos ha prometido. ¿Y creéis que no podemos alcanzar aquello que Dios nos ha prometido? El Señor ha dicho en su palabra al principio que Él bendecirá tu vida, tus aguas, tu pan, todas esas cosas va a bendecir el Señor. Y las promesas de Dios no caen en sacos rotos. La palabra siempre hace lo que Dios quiere. Así que tenemos que estar confiados, amén, en el Señor. La fe dice, yo lo tengo, ¿vale? Por la fe decimos, esto es mío, el Señor me ha dado la vida, el Señor me ha dado sus promesas, lo tengo para mí. Pero la esperanza dice, lo tendré, porque lo estamos esperando de parte de Dios, amén. Y nosotros tenemos que tener esa seguridad en Dios
en plena certeza y total confianza, porque Dios es inmutable para asegurarnos a cada uno de nosotros una esperanza. Aleluya. Así que es muy importante. Dice la palabra del Señor en el otro lado, en otro sitio, que lo que alguno ve, hay que esperarlo. Si tú estás viendo una cosa, ¿para qué la esperas si ya la estás viendo? La esperanza es cuando no vemos y estamos con la expectativa de alcanzar lo que Dios nos ha dicho. Nuestra esperanza, hermano, es de la gloria de Dios. Dice Romanos 5:1, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha dado todo lo que tenemos y nos va a llevar a la gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Es algo maravilloso, que la esperanza que Dios ha puesto en nosotros es tremenda. Dice que estamos firmes en la gracia y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Estamos firmes en la gracia de Dios? Yo creo que sí. Todos estamos firmes esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Mientras yo estaba preparando esto, me acordaba que cuando me convertí, mi hermano pintó un cuadro al óleo muy bonito en el fondo de la iglesia, o sea, en el frente de la iglesia, porque ahí pusieron un bautisterio y ahí él pintó un cuadro al óleo, que todavía se conserva, según me han dicho. Pero arriba lo que había era una tirita pequeña, arriba, porque el techo no era muy alto. Y había una tirita ahí que ponía la siguiente frase: Cristo, la esperanza del mundo. ¿Y creéis, hermano, esto? Estamos en los tiempos peligrosos y difíciles, pero solo Cristo es la esperanza de este mundo. Y yo creo que en esta generación los jóvenes van a alcanzar aquello que el Señor se ha propuesto en su corazón, porque ellos van a ser los conquistadores de todas esas cosas que el Señor nos ha prometido. Hermano, nos está guardada una esperanza en los cielos. Dice en Colosenses 1, 5 y 6, por la palabra verdadera del Evangelio tenemos una esperanza en los cielos. Aleluya. También dice el apóstol Pablo en el libro de Timoteo, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Jesucristo, nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en Jesús. Aleluya. Tenemos esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió. Dice, aguardando la esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermano, la esperanza es importante en nuestros corazones. Dice también en la palabra del Señor en Primera de Pedro, esto es muy interesante, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros por la virtud de Dios, por la fe. Esa esperanza de la herencia la tenemos cada uno de nosotros. Yo estaba buscando la palabra inmarcesible, porque algunos diremos, bueno, ¿esto qué quiere decir inmarcesible? Yo lo busqué para aclarar por si alguno no lo captaba esa palabra, pero eso quiere decir que no se marchita, inmarcesible, no se aburre, no se estropea, ¿vale? Yo tenía una maceta preciosa en mi casa, con unas flores rojas muy bonitas, que habréis visto vosotros por ahí. Bueno, pues la maceta, como tenía el tiesto pequeño, pensaba yo, bueno, mejor la voy a trasplantar. Y la puse en 3 tiestos, porque era grande, tenía como 3, pero tenía tantas raíces debajo la maceta que cuando la planté, como estuve rompiendo raíces por aquí y por allí,
al final 3 macetas que se han secado. Estoy triste porque digo, bueno, me compraré otra igual y la plantaré y la pondré tan bonita como estaba siempre. Pero las promesas del Señor y lo que Dios hace es inmarcesible. Eso jamás, jamás se marchita, porque el Señor lo ha dicho y Él lo hará para nuestras vidas. Ahora viene otra palabra en ese versículo. ¿Cuál es lo que viene después? ¿Qué viene? Dice que estemos gozosos en la esperanza. Nos gozamos, hermano, en todas las promesas y lo que Dios nos ha dado. Pero luego dice, sufridos en la tribulación. Esto es dificilísimo. Esto es complicado. Porque la palabra del Señor nos dice que todos tenemos que pasar por las tribulaciones, pero ninguno de nosotros nos gustan las tribulaciones. ¿Y saben lo que hacemos cuando estamos atribulados o estamos mal? Nos quejamos. Estamos quejándonos, diciendo hay que ver, hay que ver, hay que ver, como si eso no tuviera solución. Hermanos, yo cuando leí esto me acordé del capítulo 53 de Isaías, que casi lo tengo memorizado, porque me gusta mucho. Ese capítulo también le he dado un montón de vueltas. Y vamos a leer un poquito ahí para entender cómo tenemos que ser sufridos en la tribulación. Porque el que pasó la tribulación más grande fue el Señor Jesús, que siendo santo delante de Dios tuvo que cargar el pecado de todos nosotros. Y eso lo hizo Él de esta manera. Bueno, no lo voy a leer todo entero, pero empiezo en el versículo 4, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Escuchen bien ahora lo que viene. Angustiado Él, ¿estaba en tribulación o no? Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Entonces quiere decir que el Señor Jesús sufrió la tribulación más grande que puede uno sufrir en la vida. Cargar con el pecado de la humanidad y sufrir el rechazo de Dios cuando estaba en la cruz, por ti y por mí. Hermanos, el Señor extendió sus brazos, lo extendió para que todos fuéramos atraídos a Él. Y muchas veces nosotros no movemos ni un dedo para hacer algo por alguien que está en tribulación. La tribulación no le gusta a nadie, hermano. Pero la palabra de Dios es la que nos da el consuelo y la seguridad y la ayuda. Porque dice en 1 de Pedro 5, del 7 al 10, que no lo voy a leer entero, pero dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Sed sobrios, quiere decir ser despiertos, no estéis embriagados con nada. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. Dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Cuando tú pasas por tribulación, no eres tú solamente el que sufre. Los que están alrededor sufren porque te ven a ti sufriendo. Yo no sé vosotros, pero a mí me da, yo cuando veo a alguien no sé lo que me entra.
porque digo, Señor, dale fuerza, dale esa fuerza para que pueda soportar esa tentación. Pero como dice también la palabra, el Señor no nos va a dejar ser probados más de lo que podemos resistir, sino que Él con la tentación nos dará la salida para que podamos nosotros resistir. Dice que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos, ¿los discípulos creéis que pasaron tribulaciones? Sí. ¿Tú y yo pasamos tribulaciones? Sí. Dice, pero, que me encantan los peros en la Biblia, que hay un montón. Tú puedes estar sufriendo, pero aquí dice más, pero el más y el pero son conjunciones iguales. O sea, pero el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Qué maravilloso es el Señor. Porque tú puedes estar pasando lo que sea, pero Él te va a perfeccionar. Las tribulaciones no son para castigarte, hermano. La gente siempre dice, eso porque tú habrás hecho algo, un castigo de Dios. Siempre así, así. No, Dios es un Dios grande en misericordia. Dios tiene compasión del que está sufriendo. ¿Creéis que Él no sufre contigo cuando tú estás pasando por una necesidad? Pero no mires lo que tú estás sufriendo, sino tú ponte delante del Señor y dile, Señor, no sé por qué me está pasando esto, pero te doy gracias porque tú tienes un propósito con esta tribulación que yo estoy pasando. Porque nos agarramos a las promesas de Dios que dice que todas las cosas, no una, ni dos, ni tres, todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Según el propósito con que Dios te ha llamado. Ha sido Él el que te ha llamado. ¿Tú crees que eres tú el que estaba buscando a Dios? No es verdad. Dios, cuando tú estabas lejos, Él estaba intentando que tú regresaras a Él. Y el Señor te atrajo como ese padre, ¿verdad?, que su hijo lo abandonó de su casa, le dijo, padre, yo me quiero ir a vivir mi vida por ahí. Cuidado que hay muchos jóvenes que quieren hacer eso cada día. Cuidado, papás, enseñarles cosas porque después al final se van a dar cuenta. Pero los que quieren irse se van. Y fuera del Señor, hermano, no hay nada. Llevo 52 años andando con el Señor. Y no lo cambio ni por todo el oro del mundo que me puedan dar a mí. Porque como dice un refrán que mi madre lo decía mucho, no es más feliz el que tiene más, sino el que menos necesita. Y yo con el Señor lo tengo todo, no necesito nada. Así que el que menos necesita es el que mejor vive. Hermanos, aprendamos estas cosas que son prácticas. El Señor nos fortalece y nos da vida cuando estamos pasando por tribulaciones y por cosas que estorban en nuestra vida. Pero ayudemos, Señor, ayudemos en el Señor a nuestros hijos. Yo no tengo ninguno, pero los tengo repartidos por ahí así. Así. De verdad, me estaba acordando de algunos muy lejanos, de cuando ahora tendrán 40 y pico de años. Pero cuando eran chicos, bueno. Pero qué bueno que la palabra del Señor nunca viene vacía, y que el Señor hace lo que Él quiere. Y los ha mantenido en el Señor a muchos de ellos, pasando por tribulaciones, por pruebas, por distintas cosas, pero están firmes en el Señor. La gloria siempre es para Dios, hermano, porque Él se la merece toda. Es Él el que hace la obra por cada uno de nosotros. Así que, como dice esta palabra, tenemos que gozarnos en la esperanza, soportar las tribulaciones, porque el Señor, ahí en Isaías lo hemos visto, ¿verdad? Él
bueno, lo dice en otra parte en la palabra, que Él nos ha dejado ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas, las pisadas del Señor. Y si Él ha sufrido por ti, ha soportado por ti, no seas como Jonás, que esté quejándote todo el día. Ese Jonás, ¿qué de cosa aprendió de él yo? Después de que encima que el Señor lo manda a que salve a aquella ciudad de Nínive, él dice, mejor me voy, porque Dios es misericordioso, se va a arrepentir y yo voy a ir allí en balde, por las puras, como dicen los peruanos, por las puras voy a ir allí a predicar a Nínive, ¿vale? Pero al final se va y claro, como iba por un sitio que el Señor no quería, el Señor dice que va a bendecir tu pan y tus aguas. Si tú estás sirviendo a Dios, si estás sujeto a Él, estás haciendo tu deber. Pero si te va por otro lado, pues el Señor no puede hacer lo que Él se ha propuesto. Así que a Jonás le pasó así y se fue huyendo lo más lejos que pudo, pero claro, la tempestad vino a aquel barco y lo tiraron al agua con aquella ballena que se lo tragó y me imagino cómo estaría, pero dice que en el fondo del pez él oró a Dios para que lo sacara de ahí. Y a mí me encanta el último capítulo, léetelo en casa porque yo me harto de reír con eso. El hombre estaba pasando, dice, bueno, yo voy, predico en la ciudad y me siento allí a ver qué es lo que pasa, qué es lo que Dios va a hacer. De allí se pone esperando y el Señor le manda una plantita, porque hacía mucho calor, como aquí en estos días, le manda una plantita que no le dé el sol en la cabeza, que era calvo por lo visto, entonces le dolía mucho cuando le quemaba el sol. Y después de un tiempo se seca la planta y Jonás empieza a rajar, empieza a quejarse. Hay que ver lo mal que estoy aquí, mejor que me muera, porque con este solazo empieza a quejarse, a quejarse. Él no quería pasar ni una mijita de tribulación ni de nada. Él quería estar allí confortable, como muchos de nosotros. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. Pero cuando estés en un sufrimiento, encárgaselo al Señor, Él te va a quitar. Yo he pasado, hermano, por cantidad de cosas. He cuidado a mi padre, mi madre, mi hermano en condiciones muy lamentables. Y he sufrido muchas horas tristes, sola, con el Señor. No sola, con el Señor, ¿vale? Y después de que estaba ahí quejándose Jonás, pues tiene una conversación con Dios. Y claro, como dice, yo sabía que tú te ibas a arrepentir, yo sabía que tú te ibas a arrepentir de hacerle daño a esa gente. Por eso yo quería hacer lo que me diera la gana, parafraseando, ¿vale? Entonces se empezó a quejar. Y el Señor, con mucha paciencia, que es lo que tiene con nosotros, mucha paciencia, el Señor le dijo, hay que ver, ¿por qué te quejas, Jonás? ¿Por qué te quejas? Dice, tú no plantaste la calabacera ni a ti te importó nada. Salió un día y te dio sombra y después se murió la calabacera. Dice, y no voy a tener yo compasión de toda esa gente que hay en Nínive, que no saben dónde tienen su mano derecha ni su mano izquierda. Y oigan bien, y muchos animales. Esto me volvió a mí un poco así. Muchos animales. El Señor tenía hasta compasión de los animales. ¿Por qué yo leí un día esa palabra? Porque tengo una amiga que está en Málaga y tenía unos perritos muy originales, todo blanco, así con el pelo hasta el suelo. Eran chinos o yo qué sé, unos perros muy particulares. Y ella se le puso su perrito enfermo y el perrito perdió todo el pelo bonito que tenía, como nosotros, cuando ya nos hacemos mayores perdemos todo lo perdemos. Pero aquella mujer, hermano, me llama un día con angustia en su corazón y me dice, ay, que estoy sufriendo mucho, que se me ha muerto mi perrito, que le daba, hermano, la medicina en brazos de ella, le daba con una inyección
para curar a ese perrito que estaba muy malito. Pero finalmente, pues se murió el perrito. Y yo quería consolarla a la hermana, pero no sabía cómo hacerlo. Y el Señor me trajo a ese versículo de que Dios tenía compasión de las personas en Nínive, pero también de los animales. Y yo le dije a ella, digo, los perritos, no sé yo si irán al cielo, porque el cielo está hecho para cada uno de nosotros, pero sí que el Señor tiene compasión de los animales. Y ella lo tenía cerquita, lo enterró en su jardín. Y bueno, siempre ella se acordaba de su perrito. Y esto me hace recordar, hermano, perdonar que diga estas cosas, pero son experiencias que a mí me han pasado y que me han dado cierto consuelo, cierta felicidad. Mi hermano Sebas, que está con el Señor allí bien, cantando con su guitarra o con su acordeón, gloria a Dios, porque es una bendición. Pero él, mi hermano tenía un perrito, uno que vive en Irlanda, que se llamaba Tinto, el perrito. Y el perrito, bueno, cada vez que veía salir a Sebastián daba salto, 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 y él se lo llevaba a dar un paseo afuera. Bueno, cuando estaba comiendo Sebastián, de tanto que jugaba con el perro tenía la costumbre de pegársele aquí, cuando estaba comiendo, y se ponía muy molesto. Y entonces le gritaba al perro, Tinto, a tu cesta, in the basket, le decía en inglés. Y el Tinto agachaba la cabeza así y se iba despacito y se metía en su cesta. Y Sebastián decía, este perro es un perro cristiano, porque es tan obediente, este perro es un perro cristiano. Pues saben, hermano, que cuando se murió el perrito con un cáncer, lo enterraron en el jardín y tiene una placa grande que pone Tinto, un perro cristiano. O sea, que fue tal el ejemplo de ese animalito que Sebastián decía que era un perro cristiano. ¿Cuántos de nosotros deberíamos de llevar aquí un cartel, ¿vale?, de práctica del amor de Dios y de todo lo que Dios ha hecho con nosotros, que puedan decir la gente, ese es un cristiano? Hermanos, el testimonio es sumamente importante. No lo olvides. Todo lo que salga por tu boca o a donde tú camines, eso va a tener un resultado con las personas. Seamos cristianos plásticos. Y ahora voy a decir el último punto. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Tercer punto, sé constante en la oración. Dice la palabra del Señor en Filipenses 4, no nos afanemos, no estemos ansiosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dios siempre responde, siempre. Cuando yo estaba caminando con las hermanas buscando algún lugar para alquilar, tocamos un montón de puertas. Y yo decía, el Señor lo dice en su palabra, el que llama, se le abre. Al que pide, recibe. Al que busca, encuentra. Y ahí nos agarrábamos y salíamos, Señor, abre la puerta por donde tú quieras. Íbamos por un sitio, por otro sitio. Pero Dios es tan grande y tan maravilloso que siempre tiene mucho mejor para nosotros. Y nos dio lo mejor. Así que hay que estar confiando en la oración, porque la oración es una fuente de poder. Tenemos que orar, hermano, por el que está enfermo y afligido. ¿Cuántos hermanos, cuánta enfermedad hoy día hay por todas partes? Yo estoy yendo al hospital y encuentro que hay gente, mayores, jóvenes, todos que tienen enfermedades. Eso es la consecuencia del pecado. Es mentira que Dios castiga con la enfermedad. Mentira, le tapamos la boca al diablo porque eso nunca es así. Mucha gente antigua siempre ha dicho, ay, es un castigo de Dios.
Dios no castiga, Dios permite las cosas. Dios lo permite. Él, cuando no cumplimos sus mandamientos, no nos puede dar todas las cosas. Él nos lo da cuando nosotros nos sujetamos a sus normas, a lo que Él nos dice en su palabra. El Señor, hermano, está atento a nuestras oraciones. Dice en otra parte la palabra en Filipenses: sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Oración y ruego, ¿qué será eso? Oración, hablar con Dios. Rogar, insistir. Señor, no te olvides de esto, no te olvides de lo otro. Y ahí machacando para que el Señor, no es que está sordo, Él no está sordo. Lo que pasa es que el Señor tiene un propósito y te hace esperar para que crezcas en Él, en su conocimiento, en lo que Él tiene para ti. Así que dice el Señor que Él nos dará, si creyendo en Él recibiremos lo que le pedimos. ¿Estáis de acuerdo? Yo si hiciera preguntas, estoy seguro que muchos de vosotros habéis recibido respuestas, ¿sí o no? ¿Cuántos han recibido respuestas de Dios de algo que habéis pedido? Claro que sí, porque el Señor es fiel y el Señor responde las oraciones. Él sabe de qué cosa tenemos necesidad antes de que se la pidamos. Entonces, hermano, estas tres características que hemos visto aquí, el gozarnos en la esperanza, el sufrir las tribulaciones y el ser constantes en la oración, es un consejo maravilloso que está en los deberes de los cristianos, ¿vale? Tenéis que leer el capítulo 12 entero y vais a ver que ahí hay un montón de cosas que el Señor nos enseña. Nos habla de la hospitalidad, nos habla de un montón de cosas, que si solamente tuviéramos ese capítulo de la Biblia, seguro que sería práctico para nosotros. Así que gloria al Señor por eso. Debe de darse esas características en todos nosotros como cristianos, porque nos tenemos que gozar siempre, no cuando estamos provistos de todas las cosas, tenemos abundancia de todo, sino aun cuando estemos en escasez, tenemos que gozarnos en las cosas de Dios. Todos oramos y todos pasamos momentos difíciles, pero tenemos la riqueza de la palabra de Dios, la cual tenemos que atesorar y practicar en nuestras vidas. Si somos constantes, hermanos, en la oración, por ello soportaremos las tribulaciones y estaremos gozosos en la esperanza. Amén. Pues esto es lo que quería compartir en esta mañana y espero que el Señor, el Espíritu Santo de Dios, añada a la palabra lo que Él quiera para cada uno en particular. Pero en este momento, hermanos, tenemos que practicar los deberes cristianos, no te olvides, están todos en el capítulo 12, aunque la palabra es muy grande, pero mira tú ahí que hay cosas prácticas para la iglesia. Así que hoy tenéis deberes, una tarea para hacer, ¿vale? Meditar en el capítulo 12 del libro de Romanos.